Bueno, pues buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí con vosotros. Estamos las profesoras de economía, quienes ya conocéis. Está también Laura Ruiz, economista de Economía, Economistas sin Fronteras, a quien va a presentar un poquito más adelante nuestra compañera Itziber Mugarra. Y para mí ¿Se me es un oye? placer, No, ¿no? perdón, eh, oía algo de fondo, pero no sabía qué era. Conviene tener los micros apagados. Sí, por favor, conviene. Gracias, Arantxa. Bueno, pues para mí decía que es un placer contextualizar esta sesión extraordinaria. Es una semana en noviembre donde hay varios acontecimientos que celebramos, cuyo aniversario celebramos, y por eso es muy importante para la universidad. Celebramos concretamente el aniversario del asesinato de los mártires de la Universidad Centroamericana de El Salvador. Esto sucedió hace pues, más de 25 años, estando allí los, digamos, jesuitas, trabajadoras también de limpieza. Una noche en la universidad entraron bueno, pues vamos a decir los militares porque ha habido juicio ya y así se ha demostrado, y asesinaron allí a 5 personas. Conmemoramos también el aniversario del padre Pedro Arrupe, un jesuita bilbaíno, general de la Compañía de Jesús, que en los años 60 del siglo pasado dio un giro a la Compañía de Jesús a favor del enfoque del trabajo de la Compañía de Jesús en favor de la justicia. La justicia es lo que nos reúne hoy aquí. Sois estudiantes de Derecho, vais a trabajar por la justicia. Laura Ruiz, que nos acompaña también, lucha por la justicia y ella lo hace desde un ámbito de conocimiento diferente pero relacionado, que es la economía. Por otra parte, es la asignatura que nos une hoy aquí a todos. Así que muchas gracias por estar aquí. Queríamos que conocierais este contexto. Oficialmente, esta semana, que tradicionalmente se ha llamado Semana Ignaciana, se ha trasladado a marzo porque había muchísimos acontecimientos en la universidad y querían tener mayor protagonismo, pero bueno, para nosotros que damos clase de economía en este primer semestre, seguimos manteniendo su esencia y realmente las fechas de los aniversarios. Voy a ceder ahora la palabra a nuestra compañera Itziber Mugarra para que presente a Laura. Hola, buenas tardes a todos. Simplemente unos minutos para, bueno, pues para que entendáis también cuál es el porqué. Hemos invitado a Laura Ruiz, la gestora gerente, en este caso de coordinadora de Economistas sin Fronteras en el País Vasco, que ya colabora con nosotros en otros proyectos. Y lo que le hemos pedido es precisamente que, aprovechando esta oportunidad, contribuya con nosotras en una preocupación que como profesores de economía tenemos, es que abriros el foco más allá del homo economicus para ver con mayor panorámica, con una mirada más abierta, los fenómenos económicos y sociales que nos rodean, con ese foco en la justicia social. Y en ese sentido, además, pues este año el Premio Nobel de Economía pues nos da un nuevo argumento en ese sentido al reconocer a Claudia Goldin, y todo ello de alguna manera pretende ser parte de la temática que nos reúne hoy. Y yo, sin más, Laura, te doy la palabra para que nos hables. Gracias. Es que ricasco a Itziber y Laura, Mariana, Arantxa. Creo, si no me equivoco, que este es el tercer año ya que participo en esta Semana Ignaciana, así que muy agradecida que contéis una vez más con nuestra pequeña organización, Economistas sin Fronteras Euskadi. Cada año hemos ido enfocando un poco esta charla que os doy, adaptándolo un poco a la actualidad y al contexto que vuestras profesoras consideran que es importante recalcar. Y efectivamente, a la charla de hoy la hemos llamado Economía Feminista, invisibilizar lo invisible, aprovechando el contexto de oportunidad que nos marcan tres momentos. Como comentaba Itziber, el Premio Nobel de Economía acaba de ser otorgado a Claudia Goldin. Ahora veremos cuál es el contenido de trabajo de Claudia Goldin, pero también destacar que es la tercera mujer que recibe el galardón en los 55 años de recorrido que lleva el Premio Nobel, entre 93 hombres que lo han recibido hasta ahora, solo 3 mujeres, y además en este caso ella ha sido la autora
defensora en sola del trabajo, que en ocasiones el premio es compartido por un equipo de trabajo en el que podía haber alguna mujer, pero en este caso ha sido otorgado a ella sola. Además, el próximo 30 de noviembre en Euskadi hay convocada una huelga general feminista, por lo tanto es el contexto que ahora mismo tenéis en lo más cercano, y es importante que esto empiece a sonaros también para ver los argumentos que se esgrimen, si os convencen, si no, porque ese día quizás haya un parón en muchas de las actividades que consideramos como cotidianas. Y el otro contexto de oportunidad es que actualmente se está negociando el Pacto Vasco por los Cuidados. Está ya un borrador inicial y se está contrastando con diferentes grupos de la sociedad, y ahí también se verá reflejado mucho de lo que hoy quiero comentaros en los 18 minutos que me quedan por delante, ¿vale? Entonces, Laura, una pequeña comentario que se me ha olvidado. A ver, chicos, chicas, tomad notas y estad atentos al chat, porque en breve os vamos a mandar un link para el cuestionario donde podéis volcar vuestras preguntas, sugerencias y comentarios de participación. Sigue, Laura. Perdonar, una última apunte también, que luego abriremos el turno de preguntas para que los estudiantes podáis preguntarle a Laura lo que queráis. Eso, os invito además a que me hagáis las preguntas políticamente incorrectas, que aprovechando un poco el anonimato en el que estáis detrás de la pantalla, seguro que tenéis muchas ideas preconcebidas o alguna cuestión que queráis aclarar, y me encantaría poder comentarla con vosotros y vosotras. Bien, cuando hablamos de economía feminista, lo primero que voy a comentar para luego poder completarlo, profundizarlo o incluso cuestionar, que esa sea la definición, Claudia Goldin lo que demuestra en su trabajo es que la brecha salarial de género, la desigualdad salarial entre hombres y mujeres en el mercado laboral, que ha sido algo permanente a lo largo de la historia desde que la mujer se incorporó al mercado laboral, en ocasiones anteriores, en décadas anteriores, se consideraba que era debido a que había una diferente especialización productiva entre hombres y mujeres, que las mujeres accedíamos a diferentes ocupaciones peor pagadas, y en la actualidad se ve que esa no es la razón que explica la mayor parte de la diferencia salarial entre hombres y mujeres, sino que las mujeres seguimos recibiendo una remuneración mucho menor a igual nivel educativo y a similitud de puestos laborales. ¿Esto qué significa? Que la empresa privada, a la hora de optar al mismo puesto de trabajo, un hombre y una mujer van a tener unas negociaciones salariales diferentes y van a cobrar de forma diferente. De hecho, en Euskadi, que es una de las regiones más avanzadas de Europa en esta materia, seguimos teniendo de media un 19,5% de menor salario a las mujeres respecto a los hombres. Repito, a igualdad de formación y a igualdad de educación. Entonces, ¿qué es lo que Claudia Goldin demuestra? Y cuando hablamos de demostrar, significa que ha cogido datos de hace décadas y los ha ido contrastando con técnicas que están muy reconocidas dentro del mundo científico y del mundo académico, como son la estadística y las matemáticas. Por lo tanto, ella ve estas series históricas de salarios, y lo que ve es que hoy en día la brecha salarial tiene más que ver con quién es la figura que debe estar como responsable en la casa y cuál es la figura que tiene más visibilidad y más presencia en la empresa. ¿Y esto qué quiere decir? Que de manera desproporcional las mujeres han asumido habitualmente el papel de atender las necesidades del hogar, mientras que los hombres han estado más volcados en estar siempre presentes en el trabajo. Y que el detonante que solía marcar este apuntalamiento de la diferencia salarial entre hombres y mujeres en el mercado laboral solía coincidir con ese nacimiento, además del primer hijo. No es que esta fuera la causa exclusiva, pero apuntalaba ya esa diferencia entre hombres y mujeres, difícil luego de remontar. Bien, dicho esto, y quedándonos con ese dato que ha demostrado la reciente premio Nobel Claudia Goldin, a mí me gustaría hablaros brevemente primero de qué es la economía feminista, qué visibiliza, qué implicaciones tiene esta teoría en lo que entendemos por economía en el momento actual, qué implicaciones tiene esta concepción de la economía en posibles medidas de política económica, y qué implicaciones tiene esta nueva forma de ver la realidad en cómo afrontáis el estudio de la economía desde esta asignatura y en el resto de vuestros estudios y en vuestra vida. Bien,
4 pinceladas. Voy además a intentar que no sean las palabras habituales que usamos desde las ONGs, ni desde el sector feminista, ni más académicas, sino que podamos entenderlo todas y todas para plantearnos preguntas y reflexión. Para empezar, podemos decir que la economía feminista lo único que hace es desplazar el foco, la atención, la mirada de estudiar los mercados, simplemente considerar que la economía son los mercados, la oferta y la demanda, el precio, para hablar de las necesidades de las personas. De hecho, la definición de economía es la ciencia que estudia la satisfacción de las personas, de las necesidades de las personas con recursos que son escasos. Entonces, realmente lo que hace la economía feminista es analizar cómo satisfacemos esas necesidades cotidianas del día a día. Y esas necesidades que tenemos como personas, como seres humanos, si hacemos una pensada rápida, no conseguimos satisfacerlas solo a través de productos o servicios que podemos comprar en el mercado, sino que también obtenemos una satisfacción de nuestras necesidades a través de lo público, a través de la comunidad, del vecindario, de lo relacional y a través, cómo no, de nuestros hogares, del ámbito familiar, de lo doméstico. Y todos estos recursos no son monetarios, no tienen un precio, sino que se basan fundamentalmente en el tiempo. Por lo tanto, primera conclusión, la economía feminista estudia la economía como algo mucho más amplio que lo que tiene únicamente un reflejo monetario, una expresión en dinero que se intercambia, sino que puede satisfacer necesidades humanas a través de otros mecanismos. ¿Y eso qué implica? Que si necesitamos satisfacer necesidades es porque las personas somos vulnerables. ¿Eso qué significa? Que nuestra vida, nuestros cuerpos, tienen que ser cuidados para que luego podamos incorporarnos como recurso productivo a la economía, que es lo que habitualmente estudia la economía únicamente cuando ya somos un recurso humano o un factor productivo para el mercado de trabajo, para el ámbito empresarial. Pero ¿qué pasa hasta que las personas nos incorporamos al mercado laboral y pasamos a estar ocupadas según la encuesta de población activa, mientras somos menores, mientras somos personas que necesitan ser cuidadas, o cuando dejamos de producir, cuando pasamos a ser personas ancianas, o si nos viene una dependencia sobrevenida? Necesitamos recibir cuidados para poder sostener esa vida y además para que la economía siga funcionando, para que podamos en un momento dado acudir a ese mercado productivo. Además, si partimos de que las personas necesitamos ser cuidadas y de que esos cuidados no siempre vienen a través del mercado, también debemos entonces incorporar a la naturaleza en esta visión de cuidados. Es decir, la dependencia que tenemos las personas de que otras personas nos cuiden, esa interdependencia, también nos lleva a la ecodependencia del resto de seres vivos y de los ciclos naturales, porque sin la naturaleza no podemos vivir, es decir, somos parte de la naturaleza, somos un elemento más. Y esta interdependencia, ecodependencia, necesidades humanas que van más allá del mercado, nos lleva a pensar entonces de que el cuidado de la vida no es algo que se pueda resolver o analizar desde un punto de vista individual, aislado, como en los orígenes de la definición de economía se citaba a Robinson Crusoe, esta persona que se quedó aislada en una isla desierta y tenía que enfrentarse a decisiones de cómo sobrevivir en soledad. No, el sistema económico se inserta en un sistema social y natural. Y de hecho la jerarquía es que el escalón más bajo es el económico, se inserta dentro de un sistema social y por encima de un sistema natural al que se debe, ¿no? Entonces esto nos llevaría un poco a desmontar ese homo economicus, que además ya durante la pandemia hace unos años vimos que el aislamiento y que la soledad no es el estado natural en el que las personas nos relacionamos y en el que la sociedad funciona. Bien, y aquí llega la primera conclusión de lo que aporta la economía feminista como escuela de pensamiento económico. ¿Quién cuida? Cuando analizamos quién cuida, quién realiza normalmente estos trabajos invisibilizados
dentro del hogar, pero que son básicos para satisfacer nuestras necesidades humanas, lo que vemos es que existe una división sexual del trabajo. Estos trabajos han sido habitualmente realizados por mujeres y que de esa división sexual del trabajo se deduce o lleva a la desigualdad de género. ¿Por qué? Porque estos trabajos normalmente están invisibilizados y se corresponden con la esfera no productiva de la economía, con la esfera no monetizada de la economía, con todos los impactos que esto lleva en el bienestar de las mujeres. Pero además, cuando hablamos del ámbito de los cuidados, de ámbito privado, invisibilizado, no remunerado, también tenemos que hablar de relaciones de poder. No solo quién cuida, sino cómo se distribuyen esos tiempos, esos trabajos, esas responsabilidades. Y aquí llega el conflicto y, por lo tanto, el enfoque de género tiene que ver también con un conflicto político, por ese tiempo que puede servir para desarrollarnos profesionalmente, para desarrollarnos socialmente, para asumir una actitud política activa o para estar en una postura que la economía habitualmente ha relegado al ámbito del hogar. ¿Y por qué? Porque normalmente la economía convencional, la economía neoliberal, que es la dominante, la que se considera la científica, la ortodoxa, no ha prestado interés a la familia, al hogar, a lo doméstico como un agente económico, sino que ha considerado que se basa en cuestiones como el altruismo, el amor, la generosidad. Y es una forma revolucionaria de ampliar el concepto de economía y trascenderlo de la esfera egoísta, de la esfera competitiva, de la esfera más individual. Y precisamente de todo el conflicto que actualmente tenemos en sociedades como la vasca, donde hay un envejecimiento de la población muy acelerado, es de donde surge todo el auge de la economía de los cuidados, como punto de vista estratégico para analizar en qué se basa la vida, en qué se basan las necesidades humanas. Precisamente toda la visibilización que están teniendo esas cadenas globales de cuidados, como llamamos a las migraciones que llegan a Euskadi a realizar ese trabajo doméstico de cuidados, que repito, suelen ser los trabajos más precarios, menos reconocidos, con menor remuneración. Bien, esto sería lo que básicamente nos viene a ilustrar la teoría económica feminista. ¿Y qué implicaciones tiene básicas en desmontar la economía convencional tal como la conocemos? Solo quiero destacaros hoy 2 puntos, aunque habría muchos más. Primero, ¿cuándo va bien la economía? Para la economía feminista, la economía va bien cuando las personas estamos bien, no cuando los mercados les va bien. Es decir, desmonta el concepto habitual de que desarrollo, bienestar, es sinónimo de crecimiento económico o de incremento de Producto Interior Bruto. Y además, por esta misma lógica, lo que incorpora la economía feminista de forma revolucionaria al análisis es que el trabajo no sería únicamente aquel empleo remunerado, sino que cualquier actividad, tarea, trabajo que contribuya a satisfacer esas necesidades humanas tendría que considerarse un trabajo por parte de la economía. De hecho, la Agencia Vasca de Estadística ya tiene una forma de contabilizar cómo estos trabajos domésticos, en la medida en la que pueden delegarse a un trabajador de forma remunerada, que pueden contratarse a través del mercado, pueden cuantificarse y pueden de esta forma analizarse cuál sería su impacto sobre el Producto Interior Bruto y, por lo tanto, su impacto sobre esta riqueza que ahora mismo está completamente invisibilizada. Entonces, la economía feminista nos lleva a analizar todo, a reflexionar sobre realmente qué es una vida buena, en qué se basa el tener las necesidades satisfechas, es compatible este tipo de concepto de vida buena con el resto del sistema social económico. Es por ello que la economía feminista siempre se utiliza la imagen del iceberg, en la que en la parte superior están esos trabajos que tienen ese reconocimiento, esa visibilidad, esa remuneración, porque pasan a través del mercado y todo ese sistema económico se sostiene
sobre todos esos trabajos que no han sido habitualmente visibilizados y que además están realizados normalmente por mujeres, lo que lleva a una desigualdad de género que luego se traduce en un mayor acceso a la renta y a la igualdad de resultados. Para ir terminando ya, tendríamos que hablar de qué implica esta revolución que supone la economía feminista en medidas de política económica feminista. Hablar de política económica feminista no es solo hablar de brecha salarial o de mercado laboral, que también, y de hecho ahí la relevancia del trabajo de Claudia Goldin de poner en la palestra que esta brecha salarial se debe a cuestiones que tienen que ver con el reparto de las tareas en el ámbito privado del hogar, sino que tiene que ver con que economía feminista no se trata de feminismo, porque hay múltiples feminismos, no se trata de igualdad de oportunidades, ya que se trata de igualdad de resultados. Se trata de que si se deja de cuidar, hay un colapso total en el sistema económico y que como las mujeres asumen un mayor trabajo, una mayor carga de trabajo, tanto remunerado como no remunerado, tanto en la empresa privada o en el mercado laboral con el ámbito del hogar, al final sus posibilidades de desarrollo en otros ámbitos como el social o el político se ven mermadas y de ahí esa desigualdad de género. Creo que me estoy pasando ya de tiempo, pero los dos apuntes que termino con ellos y que luego si me dejan poner un pequeño vídeo que tenía preparado, lo pongo y si no me vais diciendo cómo voy para finalizar. Tenemos que tener en cuenta que esta forma de entender la economía feminista como algo político, de hecho una de las reivindicaciones de la economía feminista es que lo privado es político, tendría que ver con propuestas concretas de política económica, de política pública. Y de hecho, muchas de ellas ya se están consiguiendo, como por ejemplo los permisos de nacimiento iguales e intransferibles entre hombres y mujeres, que hace que realmente al empresario le dé igual a quién contratar de los dos progenitores porque ambos van a estar dedicados al cuidado durante una temporada. O prestar servicios públicos de cuidados, como por ejemplo la educación infantil de 0 a 3 años, o como por ejemplo las condiciones de trabajadoras del hogar que puedan estar cubiertas por convenios. Eso ya también es una conquista que se está ya consolidando y que viene trabajándose y demandándose desde hace décadas. Cuando pensemos, cuando abordéis el resto del currículum de economía que vais a estar estudiando este año, me gustaría que reflexionarais en 3 aspectos concretos del currículum. Uno de ellos es el tema de los impuestos, del presupuesto público en general. ¿Perjudican los impuestos que se planteen a las mujeres en concreto? ¿Los gastos públicos están teniendo en cuenta las necesidades específicas de las mujeres? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la investigación sanitaria en el ámbito de la ginecología. En el ámbito del emprendimiento, ¿tienen las mujeres igualdad de oportunidades? Por ejemplo, un estudio que va a publicarse en breve a cargo de 2 investigadoras de la propia Universidad de Deusto, de Cristina de la Cruz y de Dolores Modondo, es el tema del acceso al crédito. Una mujer siempre tendrá menos oportunidades de obtener un crédito para el emprendimiento que un hombre debido al algoritmo, a lo que han sido las series estadísticas históricas de a quién se le ha concedido anteriormente. Y por último, sería el famoso flujo circular de la renta que se estudia siempre entre las primeras lecciones de introducción a la economía y que invisibiliza claramente esa aportación de este trabajo doméstico habitualmente relacionado por mujeres y que, como repetía anteriormente, es la base de esa desigualdad de género que ha demostrado en su último trabajo la premio Nobel Claudia Goldin. No sé si todavía me queda tiempo para poner un pequeño vídeo. Si me dicen que sí, lo pongo y si no, pues os lo envío por chat. El ¿Qué me problema, Laura, puede ser el sonido, como nos ha pasado con el otro. Vale, lo voy a Pero igual sí podría ser interesante la página que nos has enseñado de las herramientas. Vale, de acuerdo. Pues voy a compartir pantalla a ver si todo sale bien. Compartir pantalla. ¿Dónde tengo?
Vamos a ver, ahora no me sale la pantalla. Sí, aquí está. Vale, esperad un momento que lo tengo que ir yo primero, ya lo mismo. Vale, comparto pantalla y con esto vamos terminando. A ver, compartir pantalla. Bien. Os estoy enseñando ahora, cuando ya se ponga en la pantalla efectivamente, la página web de Economistas Sin Fronteras y en concreto una sección que hemos creado con lo que creemos que son los básicos para comprender la economía feminista a quien realmente se acerque allá por primera vez. Lo hemos llamado el maletín de la economía feminista. Entre los recursos que estáis viendo tenemos precisamente el que os comentaba sobre el análisis o el desmontar el flujo circular de la renta. Lo hemos llamado flujo circular de la renta, ¿quién se ausenta? Veis representado en la pantalla cómo se representa, se modeliza, cómo se distribuye la renta entre los principales agentes económicos o que la economía convencional considera como agentes económicos. Pero en este flujo circular de la renta realmente echamos en falta un concepto que vaya más allá del homo economicus, que analice lo que pasa dentro de los hogares y que además se incorpore al sistema natural. Y bueno, si vamos a tener un problema con el vídeo, lo paro, pero aquí tendríamos el vídeo, no sé si se está oyendo. No se oye, Laura. Vale, no se oye. Bueno, pero nos lo apuntamos y en clase, además que vamos a empezar a hablar con los míos, por lo menos en renta, vamos a trabajar en estas cuestiones. De acuerdo, voy a terminar poniendo aquí en la pantalla el iceberg del que hablaba antes, que suele representar el concepto de economía feminista. Y con esta última reflexión, como ya me he pasado mis 20 minutos, pues termino y espero a vuestras preguntas, que no sé si las vais a ir dejando en el chat o cómo vamos a ir gestionándolas. Están en el formulario que tengo yo a la vista. Yo te voy haciendo algunas de las preguntas que hay en el formulario. Hay una que se repite que dice que cómo te empezaste a interesar por la economía feminista y cómo la descubriste. Ay, gracias por la pregunta. Bueno, realmente yo soy economista de formación. Nunca me planteé durante mis estudios de economía, porque ya fue hace muchos años, tenéis mucha suerte de estar ahí estudiando donde estudiáis, que la economía pudiera tener otro enfoque al que estudiaba habitualmente, pero gracias a conocer a Economistas Sin Fronteras, la organización en la que trabajo actualmente, pude ver que había otras escuelas de pensamiento económico que tenían la misma validez científica. Lo que pasa es que el conocimiento es político y bueno, no todas las formas de enseñar economía tienen la misma validez y el mismo reconocimiento. Y gracias a mi trabajo actual pude acceder al conocimiento de diferentes escuelas económicas, entre ellas la economía feminista, pues leyendo, estudiando. Y más recientemente, que también soy mucho más mayor que vosotros y vosotras, pues soy madre y el hecho de ser madre me ha llevado a analizar muchas de las cuestiones que tienen que ver con esa invisibilización de ese trabajo de cuidados que realizo directamente con mi hija y soy mujer y eso también lleva a que vea cómo los presupuestos públicos, pues hay algunas cuestiones de gasto público que no están enfocadas hacia lo que son las necesidades básicas de las mujeres. Entonces, también, digamos, por concluir, que por una parte me he ido aproximando a nivel teórico gracias al trabajo de mi organización y de otras muchas, y por otra, por mi propia condición de madre y de mujer, porque es verdad que yo trabajo en una ONG donde no experimentamos esa desigualdad salarial entre hombres y mujeres, pero no es representativo de lo que pasa en otros sectores. No sé si con esto os dais por respondidas, pero si no, puedo seguir ampliando. Te sigo lanzando preguntas que aparecen por aquí y que están relacionadas. Hay quien dice que ¿por qué trata la economía feminista de desmontar el sistema económico al uso si es una mera rama de la economía o cómo lo puede hacer? Bien, es muy interesante esta pregunta y a la vez es compleja.
La economía es una ciencia social, chicos y chicas, no es física, no es matemáticas, no es biología. Por lo tanto, que la economía feminista sea una rama de la economía no quiere decir que la economía neoliberal, que es actualmente la que se considera la válida porque es la que está ampliamente instaurada, sea la rama de la que depende la economía feminista. No. Entendamos la economía como una definición que dice: la economía es la forma que es la ciencia social que estudia cómo las sociedades satisfacen las necesidades humanas y distribuyen y producen los recursos para ello. Y de ese concepto, de esa definición, sale la rama de la economía feminista, la rama de la economía ecológica, la rama de la economía marxista, la rama de la economía post-keynesiana, etcétera, etcétera, y la economía neoliberal, que lo que tiene es que se basa en unos supuestos, entre ellos el individualismo, que la economía feminista es uno de los supuestos que desmonta, porque como personas individuales no sobreviviríamos ni 2 telediarios, necesitamos de la sociedad, necesitamos de otras personas, tanto para que cuidar y que nos cuiden como para cooperar, y desmonta también el principio de egoísmo, que es en el que se basa el funcionamiento del mercado desde Adam Smith, que se considera el padre de la economía neoliberal, que hoy en día es la que tenemos en práctica. Pero está demostrado también por multitud de premios Nobel en la rama de la psicología conductual que las personas no funcionamos basándonos en principios meramente egoístas, ni tampoco en principios racionales, sino que las emociones, la cooperación, el altruismo tienen mucha más relevancia a la hora de tomar nuestras decisiones económicas que los postulados que defiende la economía neoliberal. Y con esto lo que os quiero decir es que toda decisión es económica. Economía eres tú, desde cómo vamos por la mañana a la universidad, en qué medio de transporte, qué ama y qué taco tomamos, qué ropa compramos, dónde abrimos nuestra cuenta bancaria, qué ocio tenemos, qué productos de redes sociales consumimos. Todo eso son decisiones económicas, no solo el hecho de ir a comprar algo y pagar por ello. Vale, preguntan por aquí también si la economía feminista y la economía verde serían compatibles. No han debido estar muy atentos. Bien, primero también me das una oportunidad de seguir así vendiendo mi libro, como quien dice. Cuando has dicho economía verde, ojo, porque economía verde es algo que está ahora mismo muy de moda. De hecho, puede caer en lo que llamamos greenwashing, que es que bajo una apariencia de impacto medioambiental positivo o de alinearse con cuestiones que interesan a la gente, como el cambio climático o la naturaleza, sigue basándose en la producción y el consumo constante. Vivimos en un planeta finito donde los recursos son limitados y no podemos seguir produciendo y consumiendo al ritmo que hacemos habitualmente. Eso por una parte. Por lo tanto, cuando hablas de economía verde, quiero entender que te refieres a la economía ecológica. En este caso, la economía ecológica y la economía feminista son perfectamente compatibles. ¿Por qué? Porque las dos lo que quieren visibilizar es que las personas somos dependientes de otras personas y de la naturaleza, que es el sistema macro, el sistema global en el que vivimos. Y que, por lo tanto, lo importante desde el punto de vista económico sería ver cómo distribuimos esos recursos de cuidados y esos recursos naturales para poder garantizar que nuestras vidas continúan. Y por eso, de hecho, hay muchos enfoques que ya se llaman a sí mismos ecofeminismo, y yo os invito a que conozcáis a Yayo Herrero, que es una de las principales referentes del ecofeminismo en el Estado español y que aúna los dos conceptos. Además, es muy fácil de escuchar y realmente es muy inspiradora. Por aquí había otra pregunta, si había alguna figura histórica que consideres importante dentro de la economía feminista. Me imagino que está Yayo Herreras, una de ellas. ¿Alguna persona más? Bien, cuando hablamos de histórica no es la misma perspectiva para mí, seguro que para ellos. Entonces, hay un referente que se llama Antonella Picchio, que es una economista que ya empezó a hablar de que había un impacto directo entre esta división sexual del trabajo
es decir, asignar al trabajo de cuidados una invisibilización, una falta de importancia y sin remuneración, y la desigualdad de género. Antonella Pichot sería una de las referentes así históricas, pero actualmente, además de Yayo Herrero, hay dos referentes, además una de ellas afincada aquí en Euskadi, que se llama Amaia Pérez Orozco, que ha escrito un libro que se llama Subversión feminista de la economía, que es uno de los básicos. Y bueno, esta última referente que me gusta mucho es una chica muy joven. No os recomiendo este libro porque es su tesis doctoral, que es Economía Política Feminista. Digamos que no es para todos los públicos, pero precisamente en la web de Economistas Sin Fronteras tenéis, si os metéis, perdón, en la web, no, en el YouTube de Economistas Sin Fronteras, si os metéis en los vídeos, está esta chica Astrid Ajenjo Calderón, con vídeos muy cortos sobre lo que es la economía feminista y muy didácticos, y que se pueden ver en 5 o 7 minutos, o sea que si alguna vez hacéis algún trabajo sobre ello o queréis profundizar un poquito más, buscáis en nuestro YouTube las píldoras de economía feminista de Astrid Ajenjo Calderón, que sería una de las referentes actualmente junto con Amaia Pérez Orozco y Yayo Herrero. Vale, hay algunas preguntas por aquí también sobre cuándo se va a alcanzar, si se puede alcanzar la igualdad, si ellos y ellas lo van a ver cuando lleguen al mercado laboral. Bueno, buena pregunta, pero es que depende de ellos y ellas, y no quiero responsabilizaros porque es algo que hace también el sistema económico neoliberal, hacer de la individualidad y de la responsabilidad individual algo que debería ser cubierto a nivel colectivo, tanto comunitario como social como político. Pero hay dos puntos muy importantes para ver si lo vais a ver o no. Y se basa en una pregunta que siempre os hago cuando precisamente vamos a la Universidad de Deusto, que a lo mejor nos veis uno de estos días, porque siempre nos invitan a participar en la asignatura de opciones críticas ante la globalización de educación en valores. Entonces siempre comenzamos haciendo una batería de preguntas para ver lo que entendéis que es la economía. Y entre ellas os hacemos una que dice: ¿qué tarea es un trabajo? ¿Cuidar a tu bebé en casa o cuidar de un bebé en una guardería? Y habitualmente la mayor parte de las respuestas eligen que un trabajo solo es cuidar un bebé en una guardería, invisibilizando que también es un trabajo cuidar a ese mismo bebé, porque la tarea es el cuidado de un ser vivo que lo necesita, pero en este caso fuera del mercado, dentro de casa. Y cuando pasamos a comentarla, la mayor parte de las respuestas o de los comentarios son de por qué alguien se tiene que responsabilizar a nivel social, a nivel de impuestos, de la decisión de una mujer de tener hijos, que eso no es responsabilidad de los demás. Entonces, claro, mientras entendamos que la sociedad, la reproducción social, el relevo generacional, el bienestar colectivo de todas es algo que cada uno se tiene que buscar la vida, sálvese quien pueda, pues es difícil que avancemos colectivamente a medidas que pongan en valor los cuidados y no prioricen trabajos que no generan valor, pero que son socialmente exitosos, con otros por los que se recibe muy poco remuneración, pero que son importantes. Y aquí otro punto, que también es una dinámica que hacemos siempre con el alumnado de Deusto, que es haceros priorizar, sin saber nada más de qué va la dinámica, qué tareas consideráis que son más importantes para vuestra felicidad cotidiana, para sentiros bien en el día a día. Y entre ellas ponemos cuestiones que son muy ambiciosas, ¿no? Como puede ser trabajar de directivo en una empresa de publicidad para una marca de refrescos, o ser agente de bolsa, broker, o ser influencer, o hacer tareas como, por ejemplo, ser mediador de conflictos familiar, por poner un ejemplo. Y en ese proceso de reflexión, vosotras mismas situáis como más importantes para vuestra felicidad cotidiana tareas que habitualmente el mercado no les da un salario tan elevado, ni un reconocimiento asociado al prestigio.
Por lo tanto, aquí también tenemos una tarea colectiva de priorizar, remunerar, darle valor a aquellas tareas que consideramos imprescindibles para la sociedad. Hay muchas por aquí, no me da casi tiempo a gestionar. Sale una que salió en mi clase también, no sé si habrá salido en la clase de las demás, que es que les ha debido sorprender que por qué las mujeres tienen menos acceso al crédito que los hombres. Bien, aquí hay varias cuestiones. Me gusta que hagáis esta pregunta porque así aprovecho y os introduzco más desafíos que tenemos en la era actual, que uno de ellos es la economía digital, la digitalización de la economía y la desigualdad que viene asociada al logaritmo. En este caso no suele ser tanto una cuestión ideológica, sino una cuestión de cómo funciona el logaritmo. Los créditos se suelen asignar aplicando un logaritmo. ¿Y qué es un logaritmo? Un logaritmo simplemente es una aplicación que busca entre una base de datos, entre un Excel con muchos datos históricos, cuál es el valor más predominante. Entonces, a la hora de buscar criterios de fiabilidad, de quiénes devuelven los créditos con mayor solvencia, de cuál es el perfil que históricamente ha solicitado más créditos, claro, si nos remontamos a una serie de datos de 40 años, pues la tendencia histórica ha sido que habitualmente son los hombres los que más crédito han pedido porque han sido las figuras más asociadas al emprendimiento. Es que estamos en el 2023, pero hasta 1985, si no me falla la cabeza, una mujer no tenía libertad para firmar un contrato si no venía avalada por su padre o por su marido. Entonces, claro, en 1984 una mujer no emprendía porque no podía por ley. Entonces, si vemos que el logaritmo se basa en series de datos estadísticos en los que antes no figuraba la mujer, va a penalizar en su asignación de recursos a la mujer. Y bueno, esto está ampliamente estudiado, si os interesa, es apasionante, por una fundación que se llama Ética, que hace la auditoría de los logaritmos, de cómo funciona la economía digital y cómo lleva asociada una desigualdad estructural hacia la mujer, precisamente porque se basa en criterios de asignación que no tienen nada que ver con la equidad o con la justicia. Te voy a hacer una última pregunta, bueno, que es doble, y dale tú, o sea, pon más el foco donde te parezca, ¿no? Por aquí preguntan que cómo se podría integrar más a la familia en la economía y también preguntan, bueno, qué se podría hacer para apoyar la economía feminista. Vale, bien. ¿Cómo se podría hacer para apoyar más a la economía feminista? Bueno, lo primero siendo conscientes de la desigualdad estructural del sistema económico. Hoy estamos hablando de género, pero el sistema económico genera desigualdad. A mayor crecimiento económico, a mayor Producto Interior Bruto, esto no significa que se redistribuya de forma proporcional o con criterios de justicia o de equidad, sino que se redistribuye, como ya hemos visto en numerosas estadísticas, de forma cada vez más desigualdad. Y el género es una de las variables de desigualdad, no la única. Entonces, si queremos generar un sistema más equitativo, que no igualitario, ojo, no estamos hablando de comunismo, que es algo que también me sale habitualmente en las charlas, sino de equidad, tenemos que pensar en alternativas al sistema económico. ¿Y cuáles son estas alternativas al sistema económico? Bien, aquí hay como dos enfoques, ¿no? Que son la revolución, destruyamos todo y empecemos de cero, aunque no sepamos cómo, y la transición. Yo, como no sabría qué alternativa daros después de esa revolución y de destruir todo, me baso más en la transición. ¿Y cómo podemos hacer esa transición? Bien, eligiendo en nuestra mano qué opciones priorizamos cada día, primero como consumidoras, a qué empresas les compramos, estamos priorizando empresas que tienen un uso responsable de la publicidad, qué estereotipos de género reproducen esas marcas a través de la publicidad, qué tallas de ropa ofrecen, qué estructura directiva tienen, hay igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en esa empresa.
podemos priorizar a quién le compramos o no, porque es un voto que damos a través del mercado, o cuando tengamos cuenta bancaria. De hecho, en la propia Universidad de Deusto se trabaja mucho con las finanzas éticas y alternativas. Tenemos formas de depositar nuestros ahorros que no tienen por qué ser esa banca tradicional que va a penalizar el acceso al crédito a las mujeres o que no va a invertir en proyectos promovidos por mujeres o con criterios feministas, como por ejemplo Oikocredit, Fiare Banca Ética, COP57. Tenemos opciones. Y luego, por supuesto, nuestros roles como personas emprendedoras, si alguna de vosotras os dedicáis a ello, ¿qué criterios vais a utilizar para realmente incorporar los cuidados dentro de vuestra organización? ¿Cómo vais a visibilizar y darle valor a esas tareas reproductivas? Cuando hablamos de tareas reproductivas no hablamos de reproducción física, sino de aquellas tareas que no tienen visibilización, que no llevan asociado directamente un ingreso, pero que sin hacerlas no podríamos luego hacer las que realmente nos llevan al ingreso, como por ejemplo cuidar las relaciones dentro del equipo de trabajo o cuidar las relaciones dentro de la familia. Toda esa parte emocional, relacional, social, psicológica, normalmente está invisibilizada, pero sin ella no funciona el resto de la estructura productiva. Y por último, como agentes que sois sociales y políticos, podéis movilizaros tanto a través de vuestras opciones políticas, votando con conciencia y leyendo los programas, o reivindicando a través de los presupuestos públicos. No sé si sabéis que el Ayuntamiento de Bilbao os permite una vez al año hacer una propuesta para que entre dentro de los presupuestos públicos, o perteneciendo a asociaciones que trabajen estas cuestiones. Y sobre todo siendo conscientes de la desigualdad. Bueno, hablo en nombre de todas. Muchas gracias, Laura. Nos faltará una última parte de este evento que le invito a Itziber que presente. Es que ricasco, de verdad, como siempre. Vale, simplemente, bueno, pues en estos últimos minutos nos has dejado, Laura, un montón de temas que iremos trabajando en el aula en estas semanas que nos quedan y pues seguiremos pensando en ello, pero para terminar la sesión de hoy, pues tenemos que presentar el vídeo ganador. Simultáneamente, todas las secciones habéis ido trabajando con un reto que os hemos lanzado, os hemos dado libertad para elegir con una serie de referencias. Y tras la decisión del tribunal, pues ya tenemos vídeo ganador, aunque ciertamente pues la cuestión ha sido muy reñida y toda muy minoritaria. No os preocupéis, aquellos que no tengáis el vídeo ganador, eso no os minusvalora la puntuación que vayáis a tener por vuestro trabajo en la asignatura. O sea que tranquilos por eso. Bueno, pues en este caso el vídeo ganador ha sido el que representaba a la sección 2, al grupo de euskera, concretamente el generado por el grupo Teruel, con 4 participantes: Isaro González, Markel Jauregui, Aymar Labrador y Aichiber Landa. Como tenemos un problema de sonido, os he puesto en el chat el link para que podáis ver el vídeo, pero simplemente quería comentaros que este grupo ha elegido el tema de la alimentación saludable y lo ha conectado con 2 cuestiones con una mirada más económica, como es la inflación por un lado y el poder adquisitivo de los salarios por otro, y también ha aprovechado para conectarlo con 2 ODS, por un lado el ODS 2 relacionado con el hambre cero, pero también con el ODS 3 hablando de salud y bienestar. Ha sido un vídeo generado y os invito a todos a que lo veáis con tranquilidad, y nuevamente pues un aplauso a los ganadores y ya me pondré en contacto esta semana con ellos. Y en ese sentido, bueno, pues si os parece, son y 23, os dejamos estos minutos para que podáis ver el vídeo con tranquilidad. Y si me permitís, bueno, pues despidamos la sesión de hoy. Gracias a todos por participar, especialmente también a Laura por habernos compartido este tiempo y habernos abierto ese foco que yo os pedía, abrir la mirada, levantar la mirada más allá en ese sentido. Y bueno, pues seguimos trabajando en todas esas cuestiones en el aula. ¿Os parece? Si no hay más comentario, demos por terminada la sesión de hoy y hasta pronto. Nos vemos en el aula. Y por cierto, mis alumnos me van a ver en el aula
ya a partir de esta semana. Bueno, tened un poco de paciencia conmigo porque con solo una mano voy un poco más lento, pero bueno, nos vemos, ¿de acuerdo? Hasta pronto, gracias.